Bueno, buenas noches. Vamos a estar, como es la costumbre, jueves, compartiendo la palabra con los hermanos que se congregan en la casa del hermano Ángel Uber, la iglesia que se congrega en esta casa. Vamos a orar por causa de el predicador. Orar para que el Señor me ayude y ya el hermano oró para que les ayude a ustedes. Entonces, Padre, te damos las gracias porque nos permites hoy volver a tener esta comunión que es primeramente contigo. Y al tenerla contigo, nos concedes el tener comunión con tus hijos, con nuestros hermanos. Y te agradecemos, Señor, por eso. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a comunicar, a dar a conocer tu palabra, para que ella caiga en un buen terreno. Y así como sucede con la semilla que cae en buena tierra, así suceda en nuestros corazones. Tu palabra, que es comparada con una semilla, produzca el fruto de justicia que es en Cristo Jesús. Gracias por eso, Señor, porque a pesar de haber comido del árbol de la ciencia, del bien y del mal, tú ahora nos das a comer del árbol de la vida. Para que de ese árbol, Señor, del cual recibimos por el oír tu palabra, tengamos la vida eterna. Permite que tu palabra sea sembrada profundamente en nuestro corazón y que todo esto sea para la honra y la gloria de tu nombre. Bien, hermanos, vamos entonces al libro de Génesis, capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 4 adelante. Y nos vamos a detener en un verso que nos va a servir como base para el compartir lo que tengo hoy en el corazón, que creo que el Señor pues quiere que hable de esto. Más estoy abierto como siempre, a que sea el Señor el que vaya moviéndose a lo largo del tiempo que vamos a estar aquí, dándonos su palabra, lo que es necesario para nosotros recibir. Entonces, desde el verso 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que había en la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra a todo árbol, delicioso a la vista, y bueno para comer,
También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila y donde hay oro. Vamos a saltar hasta el verso 14. Perdón, hasta el verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, esta es la palabra que vamos a compartir: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Repito, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y allí vamos a brincar al capítulo 3. Capítulo 3, que dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso empezó con una mentira. Acabamos de leer que Dios le había dicho, de todos los árboles podréis comer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni tocaréis, para que no comáis. Perdón, para que no muráis. Bueno, ahí la mujer no estaba como muy clara, porque Dios no había dicho nada acerca de tocar. Sin embargo, ella habla de tocar. Sí. Bien, no vamos a entrar como en los detalles sobre ese particular. Lo que quiero señalar es que la mujer comió, dio al hombre para que comiera, y como resultado de haber desobedecido, ellos incurrieron en transgresión, comieron y las consecuencias les abrazaron. Bien, el Señor dice, muerte, muerte por comer de ese árbol. ¿Qué era lo que Dios no quería? Que el hombre, al tomar de ese árbol, obtuviera. Dice, ciencia del bien y del mal. Entonces, vamos a tratar de entender qué es lo que nos ocurrió a nosotros, los que somos los herederos, los hijos de Adán y Eva, que son los primeros padres de la humanidad. O los padres, no los primeros, son los padres de la humanidad. Todos los hijos proceden de Adán y Eva. Y todos heredamos el pecado de nuestros padres. ¿Qué hay en ese pecado? Hay un fruto. Hay un fruto. Hoy oramos para que la palabra del Señor, que también es una semilla, produjera en nosotros un fruto de justicia. Porque el fruto
del árbol de la ciencia del bien y del mal es un fruto de injusticia. No de justicia, es de injusticia. ¿Por qué? Porque el hombre no debía comer de él, número uno. Número dos, comió en desobediencia, o sea, en injusticia. Y el resultado es que el hombre vino a recibir las consecuencias de su transgresión o injusticia, que es el pecado. Pero vamos a definir el pecado hoy para que comprendamos de qué fue de lo que el Señor Jesucristo nos libró y cómo ahora en el crecimiento de la vida espiritual, tanto individual que debe producir, la vida individual debe producir en nosotros una comunidad de creyentes, un cuerpo que es la iglesia de Cristo. Y también vamos a ver por qué no se está dando eso. Porque la iglesia, al desobedecer las palabras de Dios, ella ha incurrido en transgresión, y al incurrir en transgresión no está dando un fruto de justicia. Ese fruto de justicia es la vida eterna. Esa vida eterna es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La iglesia está es para eso. La iglesia está es para, según lo que coma, así manifieste. ¿Qué pasó con Adán? Ahí tenemos el principio. Adán comió en desobediencia y manifiesta en su vida un conocimiento del bien y del mal. ¿Y eso qué significa? Significa el hombre tiene la capacidad, pero esa capacidad no es la capacidad de Dios, sino la capacidad del pecado, de hacer cosas buenas como cosas malas. Conocimiento del bien y del mal, así se llama, ¿verdad? Entonces, en el bien, el hombre, en su naturaleza humana pecaminosa, esa capacidad de ser bondadoso, de ser generoso, de ser amoroso, de hacer cosas buenas, de anhelar una familia. El hombre quiere una esposa, quiere tener hijos, y sus deseos son que le vaya bien. No solamente a él, sino a su familia, a sus conocidos. Eso es el hombre en su estado, en su lado de bondad. Pero de la misma manera, en ese mismo estado, existe algo que lo lleva a hacer lo malo. Lo lleva a mentir, lo lleva a codiciar, lo lleva a robar, a matar, a hacer cosas que no son buenas. No son buenas para la sociedad. No son buenas para la familia, para los hijos. Y creo que algunos han tenido que sufrir las consecuencias de ese pecado en sus familias. Las consecuencias de tener padres que no fueron buenos padres, incluso hijos que fueron abandonados, familias disfuncionales. Y lo triste es que muchas veces el hombre le echa la culpa a Dios, porque ¿por qué no me va bien? ¿Por qué a otros les va bien y a mí por qué me va mal? Entonces tiene el hombre la desfachatez por su ignorancia de echarle la culpa a Dios. Cuando Dios le dijo al hombre, no comas de ese árbol.
O sea que el causante del mal es el hombre, no es Dios. Dios advirtió y le dijo al hombre que si comía de ese árbol, habría consecuencias de muerte, de muerte. ¿Sí? Entonces, ese lado malo que está en nosotros, parte del mismo árbol, es alimentado por la misma raíz que alimenta el lado bueno. Y esto lo digo porque muchas veces nosotros nos engañamos al creer que somos buenos porque no hemos matado, porque no hemos robado, porque no codiciamos, y quizás eso lo hacemos por temor a ser castigados, porque hay leyes, ¿verdad? Dios puso leyes, pero el hombre también pone leyes. Las leyes del hombre no son tan perfectas. De hecho, hasta injustas llegan a ser. Las leyes de Dios son perfectas. Y las leyes de Dios vinieron para revelar la condición pecaminosa que había en el hombre. Dios le dio leyes a un pueblo que él escogió, y lo sacó de la esclavitud en la que estaban en Egipto. Escogió el pueblo más vil y menospreciado. Escogió un pueblo que no tenía nada, para hacer de ese pueblo el mejor pueblo de todos, para llevar a Israel a ser la nación más asombrosa de todas las naciones. Porque Dios es capaz de esto, siempre y cuando aquellos que deciden tenerlo a Él como Dios y creer en lo que Él manda, Dios puede llevar a alguien de la maldad a la bondad. Eso logra la ley. Porque eso hizo la ley con el pueblo de Israel. Pero algo que Dios no podía hacer, aún con la ley, era cambiar el corazón del hombre. No podía. Dios no podía cambiarle el espíritu al hombre. Porque el hombre nacido de Adán nacía destituido, separado, muerto en delitos y pecados. Y eso significaba que el hombre no tenía un espíritu adecuado que le permitiera tener comunión con Dios. Ese era el estado en el cual se encontraba el hombre. No importa si era un gentil perteneciente a las naciones paganas o si fuera un judío perteneciente al pueblo de Israel. Todos, absolutamente todos, estaban bajo pecado. Todos, absolutamente todos, estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, sin el Espíritu, que es la gloria de Dios. La gloria de Dios que Dios compartió con su Hijo fue la misma que su Hijo compartió con sus discípulos para que ellos llegaran a ser ¿qué? Uno. Uno. Así como el Padre es uno con el Hijo y el Hijo es uno con el Padre por medio de ese Espíritu, así el Señor oró para que sus discípulos fueran uno con Él y uno con el Padre. O sea que era necesario tener el Espíritu Santo, que es el que nos permite ser uno con Dios y ser uno con los hijos de Dios, ser uno con los hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos?
solo por una razón, porque tenemos el mismo Espíritu Santo, no el mismo espíritu humano. No, 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 no. Aunque nuestro espíritu pudo haber sido regenerado, si no tiene el Espíritu Santo, entonces no podemos ser hermanos. Somos hermanos, sí, porque somos descendientes de Adán y somos hermanos en el pecado. Y la naturaleza de pecado, que es la misma en todos los hombres, nos constituye en una familia de pecado. Pero Dios ha hecho algo en Cristo, y es que nos perdonó por la sangre de su Hijo, que pagó el precio de la redención. Y al ser redimidos fuimos reconciliados. O sea, se hizo la paz entre Dios y el hombre. Y en esa paz, donde Dios ya no mira al hombre como un deudor, ya lo mira sin deuda, la deuda fue pagada. Dios entonces nos adopta como hijos suyos. Y esta adopción, que no es la adopción de los que se obtiene hoy en el mundo cuando un padre adopta a un hijo, lo adopta, aunque no es legítimo, no es hijo suyo. En la adopción de Dios hacia nosotros nos hace hijos legítimos, de la misma naturaleza que la del Señor Jesús. En cuanto a filiación, en cuanto a adopción, en su casa, somos sus hijos. Somos sus hijos. Entonces, cuando llegamos a la vida que es en Cristo, al nacimiento o al nuevo nacimiento, que es la regeneración de nuestro espíritu. Regenerar significa volver a nacer. Viene de la raíz genética, generación, genealogías. Todo eso nos habla de un origen, de un ADN, de una naturaleza. Entonces hemos pasado de la naturaleza pecaminosa a la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina, sin ser dioses, porque no lo somos. No tenemos la naturaleza divina. La naturaleza divina tiene ahora con nosotros una comunión, y en esa comunión, que es el Espíritu Santo con el espíritu del hombre, tenemos la participación. Y al participar de la naturaleza divina, podemos tomar de esa naturaleza todos los atributos comunicables que Dios le da al hombre a través del Espíritu Santo. Entonces, esos atributos comunicables que hablan de la santidad, características de un Dios que es santo, que es fiel, que es verdadero, que es justo, que es bondadoso, y que muestran el fruto del Espíritu, porque hay como las obras o frutos de la carne mencionados en Gálatas 5 tienen que ver con la maldad, que se expresa de muchas maneras. Y aprovechemos que estamos pasando por allí y vamos entonces a ver la diferencia entre lo que son las obras de la carne, que son el resultado del hombre sin el espíritu, o sea, del hombre que ha heredado una naturaleza maligna. Entonces, Gálatas, hermanos, vamos a abrirlo en el capítulo 5.
capítulo 5. ¿Ah? Dice así, verso 19. Sí, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Lo que hacemos. Lo que hacemos en la naturaleza pecaminosa. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican las cosas no heredarán el reino de Dios. Ahorita, si nos queda un tiempito, vamos a hablar de lo que es el reino de Dios según la Biblia. No heredarán el reino de Dios. Más, y esto es lo que quiero mencionar y subrayar, más el fruto del Espíritu. Mire que dice no los frutos, sino el fruto, porque es el fruto de un árbol. De un árbol. Si tú siembras un árbol, una semilla de papaya, ¿qué obtienes? Papayas. Entonces, ¿cuál es el fruto de ese árbol? La papaya, si haya muchas, es papaya. ¿Verdad? Entonces, si sembramos la semilla de justicia, que es la palabra de Dios, vamos a obtener un fruto de justicia. Y ese fruto de justicia es el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu tiene estas manifestaciones. Más el fruto del Espíritu es amor, 1, gozo, 2, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la ley viene ¿para quiénes? Para los que practican las obras de la carne, las obras de injusticia, las obras que proceden del hombre pecaminoso. El hombre pecaminoso, el hombre caído, el hombre adámico, y algo de eso tenemos, y bastante de eso. Y creo que hemos hablado suficientemente sobre la diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo, ¿cierto? La diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo. ¿El hombre viejo cuál es? El hombre nacido de Adán. ¿El hombre nuevo cuál es? El hombre nacido en Cristo. Y esos dos hombres habitan en nosotros y luchan entre sí. Y quieren prevalecer, o sea, dominar al otro. Cada uno quiere dominar al otro. De modo que, ¿cuál es el que va a vencer? El que más fuerza tenga. El que más se alimente. El que más se alimente, claro. El que más se alimente. Entonces, si nosotros estamos dándole, si nuestro alimento, el cual viene por el oír, aquí estamos hablando es no de alimento natural, sino del oír. ¿Cómo cayó la mujer en el huerto? Oyendo. La serpiente habló, oyó, fue engañada, al ser engañada, comió, y al comer, ¡tram!, se consumó el pecado, y al consumarse el pecado ya no había salida. Ya no había salida. Entonces, hermanos, nuestros oídos son las ventanas o las puertas
que la entrada, ya bien sea o de lo que es bendito o de lo que es maldito. ¿Cierto? Bien, entonces nos preguntamos, pero a ver, ¿qué es que nosotros nos manifiesta el espíritu? ¿Por qué se manifiestan más estas obras de la carne? Por eso precisamente. Porque no cuidamos nuestro oído, porque no oímos la palabra, porque no ponemos en práctica la palabra que estamos oyendo. Si no ponemos en práctica la palabra, lo cual quiere decir que tengo fe, que le creo, y por cuanto le creo, la pongo por obra, dando como resultado un crecimiento. Entonces la iglesia se forma en el oír y en el obedecer. No nos sentamos aquí para oír, pero este oír no es la iglesia. Este oír es parte del trabajo de la iglesia que tiene que ver con la siembra. Estamos recibiendo las semillas, las estamos guardando en nuestro depósito, y luego, ¿qué vamos a hacer con esas semillas que hemos guardado en el oír? Debemos atesorarlas. Mire que el Señor le dijo a Adán, lo puso en ese sitio para que lo guardara y lo labrara. Guardara, ¿qué significa? Que estuviera atento, porque los enemigos podían entrar y podían dañar el cultivo. Entonces nuestro cultivo, que ahora es el cultivo de la semilla que estamos recibiendo, que es la palabra, se debe guardar. También la palabra es cultivar. Los que han sembrado, los que entienden de siembras, saben que el asunto depende de varios factores. Número uno, lo que yo voy a sembrar. Número dos, el terreno donde lo voy a sembrar. Número tres, la calidad del terreno donde yo voy a sembrar. Entonces no voy a sembrar la semilla en un terreno pedregoso o en un terreno que tenga zarzas, maleza. No quiero perder mi semilla. Debo sembrar mi semilla en un terreno que sea apto para recibir la semilla. Pero una vez siembro la semilla yo tengo que tenerla bajo cuidado. Tengo que estarla regando, porque necesita agua para germinar, crecer, hasta que da fruto. Permanentemente tengo que darle agua. De esto es lo que habla el apóstol Pablo, cuando dice que Pablo es el que siembra y Apolos es el que riega, pero es Dios el que da el crecimiento. De modo que siempre tiene que haber alguien que siembra la palabra y alguien que riega la palabra, que significa verla a recordar, volverla a traer a la memoria, para que esa palabra no se nos olvide, porque es una palabra espiritual. Espiritual. Muy diferente es cuando leemos un libro cualquiera, podemos acordarnos de ese libro, de todo lo que ocurre en ese libro, y podríamos citarlo de una manera casi que perfecta. Pero con la Biblia no es igual. Con la Biblia es bien complicado. La Biblia hay que leerla, volverla a leer, y 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 volverla a leer. O sea, tenemos que leerla permanentemente, el pasaje por el cual hemos pasado. No estoy hablando de leer toda la Biblia, estoy hablando de leer pasajes, volverlos a leer,
volverlos a leer. ¿Por qué? Porque en la medida en que leemos, regamos, volvemos a regar y volvemos a regar y volvemos a regar, o sea, volvemos a recordar, algo va a comenzar a suceder. El Señor nos mostró, nos dio ejemplo sobre la palabra. La parábola del sembrador, ustedes la recuerdan, ¿verdad? Entonces Él quiso hablar sobre esto que les estoy hablando y dio una parábola. Dijo, el reino de los cielos es similar a un hombre que sembró una semilla. Y parte cayó al lado del camino, una parte cayó entre abrojos, otra parte cayó entre piedras y otra parte cayó en buena tierra. ¿Y qué pasó? Solamente la semilla que cayó en buena tierra germinó y dio fruto. El resto de la semilla no se perdió. Entonces, a veces nuestro corazón está en condiciones como la semilla que cae al lado del camino. ¿Cuál es la semilla que cae al lado del camino? ¿Qué camino? ¿Qué pasa en el camino? ¿Qué pasa en un camino? La gente pasa por un camino, lo pisa, lo pisa, lo pisa, lo pisa, lo pisa. Es un camino. Tú tiras la semilla va a quedar ¿en dónde? En la superficie. No va a claro, sino que, ¿qué pasa? Las aves vienen, la miran y se la llevan y se perdió. Y las aves, en esta parábola, representan los demonios. Y los demonios, en nuestra vida, representan todas las palabras que oímos de gente que está alrededor de nosotros, que curiosamente vienen a hablar en contra de lo que hemos recibido. Es curioso, ¿no? ¿No se han dado cuenta ustedes de eso? Pues pónganle atención y verá. Que tú recibes una palabra de fe y llegas a la casa y alguien que vive en tu casa, no voy a decir quién, pero cualquiera que vive en la casa, va a comenzar a hablar contra esa palabra que tú recibiste. Porque vivimos en un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual los demonios existen, son reales, se comunican y están muy seriamente interesados en que yo no crezca, en que yo me pierda, en que yo no llegue a convertirme en una persona de fe, en que la palabra que he recibido se pierda. Entonces nos podemos preguntar, pero hermanos, ¿qué pasa con mi vida? Llevo muchos años en el cristianismo y no sigo siendo el mismo. A todos nos pasa. No hay crecimiento. O porque no atendemos la palabra, o porque no estamos mirando para cuidarla, o sea, guardarla, la podemos perder. En un momentico viene alguien y nos dice una palabra contra lo que hemos recibido, ¿y qué sucede? Se perdió. Es espiritual. Se perdió. Luego, ¿y qué fue lo que oí? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, tengo que volver a oírla, porque la perdí la primera vez. Y seguramente la segunda y la tercera y la quinta y la décima. Y nos la pasamos sentados en la iglesia oyendo y oyendo y oyendo y oyendo. Y se nos convierte como en algo que nos da comezón de oír. Qué bueno oír la palabra. Pero no crecemos. No hay crecimiento. De modo que por eso tenemos que removernos, para que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores que están dispuestos a, número uno, recibir la palabra, a decirle al Señor, tú eres justo, yo soy injusto, perdóname, Señor, por haber creído
hasta el día de hoy lo que estaba creyendo, porque tu palabra me está mostrando una cosa diferente acerca de quién soy yo, acerca de quién eres tú. Entonces, ayúdame, Señor, a establecerme en la justicia de tu palabra. No permitas que Satanás se la robe. Señor, oro para que haya un fruto, para que se forme la vida del Señor Jesús en mí. El corazón es diferente al espíritu. Nuestro corazón es diferente al espíritu y es comparado con la tierra. Entonces, ¿qué es lo que dice Efesios capítulo 3? Podemos leer desde el 14 en adelante. Desde el 14 en adelante. Hermano Vicente, usted que es el lector oficial hasta ahora. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe, de que cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Podemos ver esta escritura en relación a lo que estamos hablando? ¿Sí la pueden ver? O sea, el espíritu tiene que ser tocado. Nuestro espíritu. Y tiene tocado por el poder de Dios. Y ese poder de Dios, ¿cómo afecta a nuestro espíritu? ¿De qué manera? La palabra es la que afecta. ¿Qué otra cosa puede afectarnos? Sino la palabra. El Evangelio tiene poder para salvar al que cree. ¿Y qué es el Evangelio? Es la palabra. Entonces, por la palabra, el Señor va a tocar mi espíritu. Porque la palabra es como una espada cortante que divide el alma del espíritu. Tiene esa capacidad. Porque la palabra es celestial, la palabra es espiritual, la palabra tiene vida y viene desde el cielo para afectarme a mí que estoy en la tierra, tocando mi espíritu. Sí, es muy distinta a la palabra que oímos que no viene del cielo, que viene del hombre. La palabra que viene del hombre la oímos de afuera y me toca a mí y puede producir en mí una emoción, una reacción, sentires, quereres. En realidad el hombre se va formando en la medida en que es afectado desde niño, en su casa, en el colegio, en la universidad, sus amigos, lo que oye, lo que lee, lo que estudia. Esas cosas van formando en el hombre un ser que no es conforme a Cristo, sino que es conforme a Adán. Es un hombre formado en Adán. Puede ser muy sabio, puede conocer mucha ciencia, arquitectura, filosofía, medicina, ciencias ocultas, en fin. Sabios que conocen de todo, pero no conocen a Dios.
Todo eso es parte del árbol, la ciencia del bien y del mal. Entonces, en el árbol de la ciencia del bien y del mal está toda la ciencia. Toda la ciencia, toda, absolutamente toda la ciencia. Que el hombre busca, al hombre le gusta. Y a veces caemos en el engaño de la ciencia cristiana, que es sentarnos a oír la religión cristiana para llegar a ser unos grandes religiosos, pero sin vida en el corazón. Grandes religiosos porque devoramos libros, devoramos Biblias, conocemos las palabras en el griego. Yo no estoy diciendo que esas cosas no sean buenas, son buenas. A mí me gusta, pero me cuido de que eso no sea la búsqueda final. La búsqueda final es encontrar a Cristo en eso, o que Cristo me encuentre en esa búsqueda, que yo sea conocido por Cristo en la búsqueda que la palabra del Señor me permite tener. Entonces, la palabra de Dios puede afectarme a mí para el bien y a otro le va a afectar para mal, dependiendo de con qué fe la estoy yo recibiendo, con qué actitud, para qué yo estoy metiéndome con las escrituras. Me estoy metiendo con las escrituras para inflar mi ego y en una reunión dar un gran discurso para que las personas digan, ¿cómo sabe este hombre Biblia? Y eso me afecta a mí en mi ego, pero tristemente esas palabras que salen de ese predicador no traen vida, porque fluyen de un corazón que no se ha arrepentido, que no se ha convertido, que no tiene la vida de Cristo en su corazón. ¿Sí? ¿Y cómo discernir eso? Difícil. Muy difícil, muy difícil. Necesitamos ir madurando en el espíritu para poder discernir si lo que oímos es del espíritu o es de otro espíritu. Aunque puede estar hablando cosas que parecen maravillosas, porque Satanás se viste como ángel de luz, pueden ser palabras que no golpean mi espíritu, que no traen la vida de Dios, que viene para afectar mi espíritu, el cual, como leímos allí, tiene un fin, para que habite Cristo por la fe en el corazón. Entonces debe pasar al corazón, porque en el corazón es donde está la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Engañoso más que todas las cosas es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces el corazón no debemos confiarnos del corazón. Corazón engañoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el corazón es el terreno que recibe, ya bien sea o la vida que viene del cielo o lo que viene de Satanás. Entonces el hombre cuando comió de este fruto, no solamente comió naturalmente, sino que al comer naturalmente trajo sobre sí, por la desobediencia, trajo el mal. O sea, el mal le llegó al corazón. Y a partir de allí, el corazón cayó bajo la influencia del maligno. Entonces, por eso es que el corazón es malo, es engañoso y perverso.
si el corazón no es transformado por la vida divina, por la vida celestial, entonces, ¿qué hay? Puedo ser un religioso, un hombre engañando a muchos y engañado yo mismo. Primero engañado yo, y engañado yo engañando a muchos. Eso se puede dar. Eso es tenaz. Eso es tenaz. Yo veo a veces personas que están engañadas y cuando las veo, me digo, uy, ¿qué tal que yo esté en las mismas? ¿Ah? Porque ¿cómo vas a ver uno? Pues si él está engañado y está hablando como si no estuviera engañado, está absolutamente creyendo que está en la luz y uno lo oye y dice, ese hombre no está en la luz. Ese hombre no está en la luz. Esa persona está predicando la ley, está predicando judaísmo. Pero lo dice con una seguridad, con una convicción. Te lleva a decir, no, está engañado y está engañando. Pero, ¿quién me garantiza a mí que yo no pueda también estar en las mismas? ¿Me entienden, hermanos? O sea que necesitamos de verdad estar muy atentos en nuestro corazón, muy atentos al Señor, muy atentos a su palabra, muy temerosos de no caer en las manos del Dios vivo, por causa del pecado, causa de la desgracia de juzgar a otros creyendo que estamos mejor que ellos. Y digo que eso es una desgracia porque cuando juzgamos a alguien que estamos mejor que ellos, vamos a terminar peor que ellos. El Señor va a soltar su gracia y me va a hacer probar la desgracia por haberme creído mejor que nadie, que cualquiera. Si yo estoy bien, hermanos, no es porque yo sea bueno, es porque la gracia del Señor me ha perfeccionado. El Señor me ha dado algo de Él para que yo esté bien. Pero eso me lo puede también quitar. Y aparecer después de un tiempo experimentando sentires, creencias, deseos que no tenía antes. Y preguntándome, ¿y por qué estoy ahora así? Si yo no era así, o yo no estaba así hace un tiempo. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? ¿A qué horas te fuiste de mí? Por desgracia del juicio. ¿No dijo el Señor Jesús que no juzgáramos para que no éramos juzgados? Y que de la misma medida que medimos vamos a ser medidos, pues es así. Claro. O sea, vivimos delante de un Dios justo que nos ha dado todo por gracia y espera que tengamos gracia. Porque éramos unos desgraciados que experimentamos la gracia y ahora estamos en gracia para que tengamos gracia con todos, misericordia, como Él la ha tenido. Pero es que somos muy rápidos para juzgar, para levantarnos en juicio contra cualquiera, así sea el vecino más cercano, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos y viceversa, los jóvenes a los profesores, los que están afuera rebelándose contra el gobierno, lo que estamos viendo, las revoluciones, todo eso es la consecuencia de haber caído en desgracia. Mundo en una desgracia. Y cada vez eso aumenta. Eso no va a ceder, cada vez va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Porque el hombre cuando cae en pecado,
a menos de que venga alguien y lo rescate por medio del Evangelio, va a degradarse cada vez más. Se va a profundizar cada vez más como en las arenas movedizas, de las cuales no puede salir, sino que entre más se mueve, más se sumerge, a menos de que venga alguien y te rescate. Y las arenas movedizas nos han dejado como señal de lo que es pecado, lo que es caer en el pecado y en la degradación que viene como consecuencia. Entonces, ¿cómo salir de esa gracia o de esa vida engañosa en la que podemos haber caído bajo las redes de Satanás? Siendo hijos de Dios, siendo creyentes, siendo discípulos. Pero acá el Señor no le dijo a Pedro, mira, voy a decirte algo, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Y sabes qué? Te va a zarandear, que tiene derecho sobre ti por las cosas que tú has dicho. Y yo no puedo decirle a Satanás que no te zarandee, pero he orado para que cuando llegue ese momento, tu fe no falte. Puedas pasar al otro lado, después de la prueba que te va a acontecer. Porque un zarandeo, hermanos, eso es caer en desgracia. Entonces podemos ser hijos y estar en la desgracia. ¿Sí? No podemos estar predicando un evangelio mentiroso. Hay mucho de eso hoy en día. Mentira. Hablándole a la iglesia de que no, es que estás en la gracia, estás súper y mega bendecido, tú eres el hijo del Señor, tú mereces todo. Pero no se les predica acerca de la responsabilidad, o no nos predicamos acerca de la responsabilidad que como creyentes tenemos hacia Dios. Y en esa responsabilidad es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que cimentados y arraigados en amor, porque Él es el amor, y si ese amor no está arraigado a mi corazón, entonces, ¿qué va a salir de mí? No podemos vivir la vida cristiana en el hombre viejo, en el amor del hombre viejo, porque el amor del hombre viejo es lo más mentiroso que hay. Es como el corazón, engañoso y perverso. Hoy ama, mañana aborrece. Hoy te da un abrazo, mañana te pega una puñalada y te traiciona como Judas. Eso hacemos. Y eso es lo que los cristianos hemos hecho por años, unos contra otros. ¿Por causa de qué? Por causa de vivir en el hombre viejo y no en el nuevo. Porque no se alimenta al hombre nuevo, sino que se alimenta al hombre viejo. Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Porque no hay temor de Dios. Porque, no, estamos viviendo muy bien. No, bendecido contra bendecido. Una muletilla, algo que se nos enseñó a decir. ¿Cómo es? No, pues, uno se da cuenta que no está mega bendecido. Está pasando por problemas. Entonces, ¿para qué es mentiroso? ¿Para qué me quieren engañar a mí? Dígame más bien, o diga más bien, no hermano, estoy pasando por dificultades. Ore por mí, para que el Señor me ayude. Porque la verdad no estoy experimentando la bendición. ¿Por qué? Porque he pecado y porque estoy en gracia. Y porque el Señor quiero que me ayude y me muestre en qué áreas del pecado estoy y en las cuales no he podido salir porque estoy en desgracia. Pero ¿quién responde así? ¿Quién es capaz de responder así?
No, estoy mega bendecido. Hiper mega bendecido. Ah, no, usted, mejor dicho, ya se ganó el cielo. Lo raro es que no, el Señor no se lo haya llevado, porque en ese estado ya, sí. Pero no, hermanos, esto no lo digo con ánimo de culpar a nadie, pero sí es culpar a nadie de parte del Señor, porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Jesús no fue enviado para condenar al hombre, sino para salvar al hombre. ¿Sí? Salvarnos. Y únicamente en Él podemos ser salvos. En Él que es la luz. ¿Sí? Pero Él dice, pero la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no se quieren acercar a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que nuestras obras tienen que ser reprendidas. Tienen que ser reprendidas. ¿Para qué? Para ser salvos de nosotros mismos. Debemos recibir con bendición al hermano, cualquiera que sea. No estoy hablando del que se pone aquí a predicar, sino cualquiera nos puede predicar, cualquier momento, y nos puede reprender. Sí, en amor, ¿no? Para salir de ese estado engañoso en el que hemos caído, en el que nos hemos acomodado y del que no queremos salir porque nos hemos acomodado. Pero el Señor vino a salvarnos y dice que el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. No dice los que fueron salvos. No, nosotros no hemos sido salvos todavía. De nosotros mismos no hemos sido salvos. Apenas hemos entrado a esa salvación de nosotros mismos. Entonces la iglesia es el lugar donde los que van a ser salvos entran. ¿Para qué? Para que la luz que está en Cristo, que está en la palabra, alumbre las tinieblas que hay en mi corazón y yo me puedo arrepentir. De que habite Cristo por la fe en el corazón. Porque ¿cómo va a habitar Cristo, que es la luz, si las tinieblas yo las mantengo intactas? No, yo tengo que tratar con las tinieblas, con el pecado. El pecado, las tinieblas, los demonios, todos esos están relacionados. Los espíritus religiosos, espíritus de todo tipo. Hay muchos géneros en el ámbito espiritual y todos son engañadores. Todos son engañadores. Entonces, debemos, así como el enfermo va donde el médico, con su vida en el médico, para que el médico le mande a hacer unos exámenes y en los exámenes se vea el estado y después el médico pueda decir, mira, esto tienes que tratar. Así nosotros también debemos ir a donde Jesús, en la iglesia, para que Él, que es el médico por excelencia de nuestra alma, nos sane el alma. Sí, que sea la palabra la que se mueva en nosotros y permita ver el estado de nuestro corazón, a fin de que seamos salvos. Entonces, para eso la iglesia y para eso están los hermanos que el Señor constituye como maestros, como pastores, como profetas, como evangelistas, como maestros, como apóstoles, para perfeccionar a los santos. ¿Y cómo se perfeccionan los santos? Por medio de la palabra, el evangelio. Entonces un apóstol va a dar una palabra según el aliento o gracia que él ha recibido de parte de Cristo en ese sentido. Igual un profeta, etcétera, etcétera.
y los santos van siendo entonces perfeccionados, o sea, están siendo liberados del Egipto espiritual, donde en esclavitud nos encontramos por causa del pecado. Pero ya sabemos que Él murió por nosotros, Él cambió por nosotros y vamos a salir de esa esclavitud. Pero vamos a salir ¿es a dónde? Vamos a salir de ese lugar de esclavitud a la tierra prometida. Y es la tierra prometida para nosotros hoy, ¿cuál es? Cristo. Cristo, exacto. Cristo, la iglesia. Esa es la tierra prometida. Su cuerpo. Porque es que a veces decimos, no, hermano, usted no predica y no es la iglesia. A ver, un momentico. ¿De qué iglesia crees que yo estoy hablando? Que si estoy hablando de la iglesia como una institución, como una organización, como algo que es humano, tienes razón, no debo hablar ni mu de eso. Porque allí no está la vida. Eso es algo que el hombre creó en su imaginería y cayendo en el engaño, se engaña creyendo que allí es y atrapa a muchos para que sigan por ese camino de mentira. Pero si yo te hablo de la iglesia bíblica, yo te estoy hablando de Cristo. Porque si te hablo del cuerpo de Cristo, ¿de quién te estoy hablando? Si yo voy de un médico y el médico me dice, mira, tu brazo está malo, ¿a quién le está hablando? ¿Me está hablando a mí? Porque este es mi brazo. Y si mi brazo entonces está malo, me está afectando a mí, me lo debo corregir. Entonces, hablar de la iglesia bíblica, que es el cuerpo de Cristo, está relacionado con lo que más Cristo ama, su cuerpo. Dio la vida por la iglesia. Así como el hombre debe amar a la mujer y dar la vida por la mujer, porque Cristo amó a su iglesia y dio la vida por ella. Entonces, algo que Cristo ama es la iglesia. Entonces debemos trabajar para Cristo y al trabajar para Cristo, trabajar en pos de levantarle a Él un cuerpo. Levantarle a Él un cuerpo. ¿Sí? O sea que si la iglesia es su cuerpo y su cuerpo se encuentra enfermo en la cama, con los miembros inhabilitados, ¿quién es el que está afectado allí? Cristo, porque su cuerpo, o sea, los miembros no responden. No respondemos como miembros de Él a Él, porque le respondemos es a Él, y cuando venga el tribunal de Cristo vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo para Cristo. Y si alguno presenta en ese tribunal oro, plata y piedras preciosas, va a recibir recompensa. Oro, plata y piedras preciosas son los materiales de la casa de Dios. Eran los materiales que se usaron para la edificación de la casa de Dios. El oro nos habla de la divinidad. ¿Y el oro estaba en dónde? En el santuario. En el lugar escondido. En el santuario estaba el oro. Y había mucho oro. El arca era de oro, el candelero era de oro, la mesa de los panes era de oro, el altar de incienso era de oro, había vasos de oro, las tablas que formaban el tabernáculo estaban revestidas de oro. Bueno, los muebles estaban revestidos de oro, eran de madera de acacia, revestidos de oro, o sea que lo que se veía era oro. Aunque en el interior estaba la madera que habla de la humanidad, estaba revestida de oro que habla de la divinidad. ¿Y la plata de qué habla? La plata habla de la redención. Porque en el tabernáculo las tablas
de madera revestidas de oro estaban paradas sobre bases de plata. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos parados delante de Dios por causa de la sangre que nos redimió. No estamos parados delante de Dios por causa de que somos bonitos y buenos, sino por la obra de Jesús que nos redimió y nos justificó. Y las piedras preciosas, ¿de qué nos hablan? Bueno, el sacerdote en su efod, que era como un protector, un pectoral, tenía 12 piedras diferentes, talladas de maneras muy hermosas, donde cada piedra representaba una de las tribus. Y como eran 12 tribus, pues eran 12 piedras. Entonces había 12 piedras en el efod y había 6 piedras en el hombro izquierdo y 6 piedras en el hombro derecho. Quiere decir que Cristo llevaba a su pueblo en el corazón y lo llevaba cargado. ¿Y eso de qué habla? Sacrificio, entrega, compromiso, amor. El amor de Cristo, 1 Corintios 13. Y eso es lo que debemos presentar el día en que nos presentemos en el tribunal de Cristo. Pero si vamos a presentar madera, heno y hojarasca, ¿qué va a pasar? El fuego no va a quedar nada. No queda nada, porque eso es la obra humana. Eso habla de la obra hecha en la carne. Lo que hicimos para el Señor, pero no lo hicimos en Cristo. El oro habla de Cristo, Dios. La plata habla de Cristo, Redentor. Y las piedras preciosas hablan de Cristo, nuestro amor. Eso es lo que se forma en nuestro corazón cuando estamos dispuestos a consagrarnos para el Señor. Bien, hermanos, vamos a dejar entonces allí, por causa del tiempo, pues vamos a suspender. Yo creo que la palabra hasta allí debió haber quedado, pues, y esperamos que la hayamos podido recibir. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bueno, Padre, te damos las gracias por tu palabra. Solo te pedimos que la podamos recibir y la podamos cargar. Permite que las cargas falsas que no nos dejan avanzar, porque las hemos tomado como si fueran importantes, impidiendo nuestro avanzar hacia ti, que sean quitadas, Señor. Tú dices, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Y dices que tu carga es fácil de cargar. Y también dices que cuando cargamos tu carga, hallamos descanso para nuestras almas. Entonces, Señor, que nuestras almas descansen de ese trabajo que no es hacia ti, sino que es hacia afuera y que no produce realmente un fruto de justicia. Queremos que lo que hagamos sea en ti, que dé un fruto de justicia, que te glorifique, Padre Celestial. Y que podamos un día presentarnos delante de Cristo, presentarnos y demostremos la obra que tú nos has permitido hacer en Él, oro, plata y piedras preciosas. Es en el nombre de Jesús que te pedimos esto, Señor. Te lo pedimos para la iglesia de esta localidad y para los hermanos que nos acompañan de otras localidades y que también participan con nosotros y de esta palabra, que en ellos también sea efectivo y que puedan crecer y madurar para mostrar la gloria tuya, esa gloria que tú nos has dado
el Espíritu, para que seamos uno en ti y en Cristo y entre los hermanos. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Amén. Bueno, hermanos.